quiero que me acompañes a leer Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Y después nos vamos a seguir al capítulo 12 y vamos a llegar hasta el versículo 7. Pero si quieres, localiza Eclesiastés, que es el libro que vamos hoy a leer. Y yo uso la versión NTV, también va a aparecer en tu pantalla en las pantallas por si quieres leerlo. Y dice de la siguiente manera: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Capítulo 12 dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que las puertas de las oportunidades de la vida se cierren y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y se pierde el apetito. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra del agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Le he puesto como título a este mensaje: acuérdate de Dios. Y quiero que podamos orar para comenzar con el mensaje en esta tarde. Señor, te damos gracias en esta mañana. Dios, queremos que seas tú hablando a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, al oído, y que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón en esta tarde, Jesús. Ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos que bebés, niños, jóvenes y los adultos que hoy estamos aquí podamos salir bendecidos de tu casa, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando cumplí 15 años, muchos me decían así de que no, después de los 15 años el tiempo se va demasiado rápido. Y pues sí, o sea, empezó a ir más rápido, pero ahora que soy mamá todavía siento que el tiempo va muchísimo más rápido. Y mucha gente, ¿verdad?, nos dice esas frases de disfruta ahorita que tienes, que está chiquito, porque el tiempo se va muy rápido. Y creo que tiene mucha verdad eso. O sea, el tiempo no lo podemos detener, no podemos congelar los días, los años. El tiempo se va. Y cuando menos acordamos, aquellos que eran niños ya son jóvenes, los que eran jóvenes son adultos y los que eran adultos ahora ya son ancianos. Porque no lo podemos detener. No está en nuestras manos controlar cómo pasa el tiempo, ni cómo vivimos nuestros días, o más bien cómo pasan los días, ¿verdad? Porque simplemente es algo que no podemos detener. Y hoy quiero que tú y yo podamos ser conscientes de eso, de que los años han estado pasando
Y que aunque este mensaje que está en Eclesiastés menciona la palabra joven y juventud, no quiero que en este momento la pienses como de, bueno, pero yo tengo 60 años o tengo 80 años y entonces ya no es una instrucción para mí. A lo mejor en este momento tú te encuentres ya en una etapa adulta, pero fuiste joven en algún momento y aún tú tienes vida. Y entonces este es un mensaje para todos aquellos que seguimos existiendo en esta tierra, o sea, para ti y para mí. Porque las instrucciones que vienen en Eclesiastés no es exclusivamente para los de alguna edad, aunque menciona la palabra joven. Quiero que descontextualices un poquito esa palabra y que tomes las instrucciones que acabamos de leer aquí en Eclesiastés, donde pues es una instrucción para todos, de acordarnos de Dios en diferentes áreas de nuestra vida que ahorita vamos a empezar a escudriñar. Pero quiero contarte una historia. En el 2021, cuando estábamos todavía en pandemia, ¿verdad? Un asilo de ancianos hizo una actividad. Los terapeutas de ese lugar hicieron una actividad con los abuelitos de ese lugar. Y es que les preguntaron a 25 abuelitos el mejor consejo que le pudieran dar a otra persona. Y esas imágenes circularon en internet, no sé si tú las llegaste a ver, pero era esa casa, ¿verdad? Ese asilo de ancianos con los abuelitos sentados y con un letrero de algún consejo para una persona que le pudieran dar. Y voy a leerte algunos de los que publicaron en el 2021, en mayo. Y, por ejemplo, uno de ellos es que respeten y valoren a las mujeres, que pasen tiempo con sus abuelos, que no peleen con nadie, que es muy bonito llevarse bien, que cuiden la naturaleza y respeten las normas, que disfruten todo lo que puedan porque lo malo viene solo, que respeten a las personas mayores porque todos lo seremos algún día, que disfruten de la edad pero con prudencia, que cuiden de sus amistades y disfruten todo lo que puedan. Esos son algunos de los mensajes, de los consejos que dieron esos abuelitos a otras personas, bueno, al mundo, porque fue muy famoso esa publicación que ellos hicieron. Y cada uno de ellos habla desde la voz de la experiencia. Los años, su recorrido aquí en la tierra, los llevaron a dar consejos prácticos para quienes leyeran esa publicación. Que disfruten la vida, pero con prudencia. Que cuiden la naturaleza, ¿verdad? Que visiten y respeten a los ancianos porque en algún momento lo van a hacer. Ellos hablaron desde ese lugar, no desde la juventud, ¿verdad? Sino desde la experiencia y los años recorridos. Tú a lo mejor hoy eres joven, pero vas a ser anciano en algún momento. Y a lo mejor en este momento tú ya eres considerado adulto o ya eres de la tercera edad, pero aún tienes vida y aún te faltan años por recorrer. Y tú decides cómo vas a pasar esos años, cómo vas a pasar esos días. No lo podemos detener, no podemos congelar el tiempo aunque quisiéramos. Tal vez hoy estás pasando una etapa muy maravillosa y quisieras congelarla. Pero cuando estamos pasando por situaciones adversas, queremos que el tiempo se pase rápido para que eso se solucione. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir los días, a disfrutar la vida desde la perspectiva de la victoria en la cruz, no desde la tristeza que causa su muerte. Y eso no quiere decir que tú vas a ignorar la muerte que Jesús hizo en la cruz, porque no. Pero una persona que vive en tristeza es aquella que dice, ay, es que el Señor murió por mí y yo por eso estoy tan triste. Dios no quiere que tú vivas lamentándote por su muerte, porque su muerte pagó un precio, ¿verdad? Hubo un precio que Él pagó y entonces Él quiere que vivamos desde la idea de que hubo una victoria. Ese día Él ganó. Él venció a la muerte, que haya gozo en nuestro corazón, que honremos a Dios con lo que nosotros somos, con lo que tenemos, que disfrutemos de lo que Él nos ha dado, que cuidemos de lo que ya hoy tenemos y que aprendamos a vivir de tal manera que honremos a Dios con lo que somos y con lo que tenemos. Y quiero que me acompañes a escudriñar Eclesiastés con algunas enseñanzas. Cada versículo que vamos a leer, tiene una enseñanza. Y quiero que la puedas apuntar, si puedes, ¿verdad? O que la puedas guardar ahí en tu celular, en tus notas. Pero el primer versículo de capítulo 12 dice, acuérdate de Él
antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. La primera enseñanza de este versículo es: acuérdate de Él, acuérdate de Dios en lo que ves. Cuida las cosas que estás mirando. ¿Qué estás viendo? ¿De qué te estás alimentando? Pero también, ¿con qué mirada estás viendo a las personas? Tal vez la manera en la que tú estás viendo a las personas es con una mirada de codicia, de envidia, de decir, ¿por qué ellos sí y yo no? O a lo mejor es una mirada, pues, de lujuria. Estás viendo a otras personas con otros ojos, de una manera incorrecta. O a lo mejor estás viendo, utilizando una mirada de juicio, de señalando los errores de los demás y juzgando. Y la primera enseñanza que hoy quiero que te lleves es esto, que tienes que cuidar, ¿cómo ves? Acordarte de Dios en lo que estás viendo. Hoy que puedes ver, hoy que Dios nos dio este sentido donde podemos ver, algunos utilizamos lentes, ¿verdad? Para poder ver mejor. Pero hoy que tienes este sentido, en el porcentaje que lo tengas, ¿cómo estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que están consumiendo tus ojos? Porque lo que tú estás consumiendo, tú tienes que acordarte de Dios. Eso que estás viendo o como estás mirando, ¿estás honrando a Dios? ¿Está glorificando a Dios la manera en la que tú ves a las personas? Esa es la primera enseñanza. La segunda la encontramos en Eclesiastés, igual capítulo 12, versículo 3. Dice, acuérdate de Él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. La segunda enseñanza es acuérdate de Él en lo que haces. Lo que haces fuera de la iglesia, ¿lo harías en la iglesia? La manera en la que tú, las actividades que tú haces allá afuera, ¿lo harías aquí? Si la respuesta es no, yo allá en mi casa, ¿verdad? Yo pues digo unas palabrotas y golpeo y azoto las puertas. ¿Eso que haces allá, lo harías aquí? No, pues no, aquí cómo voy a azotar la puerta o cómo le voy a pegar a la mesa cuando me enojo. Entonces eso quiere decir que estás llevando pues una doble vida, ¿verdad? Que como te comportas en la iglesia es de una manera y en tu casa es de otra, entonces hay una doble vida que estamos llevando, que estás llevando. ¿Te estás acordando de Dios en las cosas que haces? ¿En la manera en la que te comportas allá afuera, en cómo hablas? ¿Estás honrando a Dios? ¿O simplemente te acuerdas cuando tienes necesidad o cuando sientes que el agua ya te está llevando aquí a la nariz y ya no puedes respirar solamente en ese momento? ¿O realmente sí lo estás honrando? Dios quiere que tú te acuerdes de Él en lo que haces. Eclesiastés 12:3 dice, acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler. Y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él en lo que hablas. ¿Qué pláticas estás teniendo? ¿Y cómo las estás teniendo, verdad? ¿Con quién te sientas a hablar? ¿Y qué son las palabras que salen de tu boca? A lo mejor son palabras hirientes, palabras que lastiman, o a lo mejor de tu boca sale pues puro, ¿cómo se dice? Puro cuchillo y navaja que terminas con todas las personas que ves, ¿verdad? Porque de tu boca sale solamente juicio, solamente pues chisme, y eso es lo que está saliendo de él. Cuando tú tienes conversaciones con alguien más, ¿tienes a Dios presente en medio de tus conversaciones? Las conversaciones incómodas, pues son incómodas, ¿verdad? Pero es necesario tener conversaciones incómodas
y tener a Dios presente en medio de esas conversaciones incómodas. Esta semana Jorge y yo tuvimos una conversación incómoda, creo que fue el lunes o el martes, que ya Lucas estaba dormido y entonces íbamos a cenar y le dije, oye, es que tengo algo que decirte, ¿no? Yo creo que desde que escuchamos eso de tengo algo que decirte, sabemos que pues algo va a haber, ¿verdad? Y le dije así, vamos a tener una conversación incómoda de algo que hay en mi corazón, de algo que estoy sintiendo, pero que necesito que tú sepas, ¿no? Y pudimos platicar, y una conversación incómoda no quiere decir que tiene que ser una pelea, porque esa es la idea, que ambos podamos entender que es un tema delicado, pero que es necesario tener. Y cuando tú y yo tenemos esas conversaciones incómodas y tenemos presente que esa conversación es con el fin de traer una solución, es una manera en la que tú te acuerdas de Dios en medio de ese momento difícil o de esa situación o de esa conversación incómoda y lo honras de cierta manera porque buscas solución, no buscas echar pleito y terminar de la greña y dormirse enojados. Esa no es la idea, ¿verdad? Una conversación incómoda tiene el propósito de traer soluciones y de poder hacer cambios en nuestra vida. Y Dios quiere que tú seas valiente y te esfuerces en tener conversaciones incómodas, a lo mejor con algún miembro de tu familia, a lo mejor con tus hijos. Una conversación incómoda con tus hijos es decirle, ¿sabes qué, hijo? O sea, esto que estás haciendo no es correcto. Y yo deseo que tú me honres a mí, no porque yo quiera, sino porque Dios dice. Y Dios dice que si tú me honras vas a ser bendecido y yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que te vaya bien. Entonces tienes esa conversación incómoda, estás honrando a Dios de una manera buena, a través de tus palabras, a través de esos temas difíciles y no estás exigiendo, ¿verdad? Con autoritarismo, ¿verdad? Decir, es que tú me tienes que honrar porque ya no estás honrando ahí, porque ya hay enojo en tu corazón, porque no te estás acordando de Dios cuando ofendes, no te estás acordando de Dios cuando utilizas tus palabras para menospreciar a tu esposa o a tu esposo, para hacer sentir mal a tu amigo, para humillar a tu hijo. Cuando tú utilizas tus palabras para lastimar, le estás dando la espalda a Dios y te estás olvidando de cómo Él te ha hablado, cómo Él se ha manifestado a tu vida en momentos vulnerables, en momentos donde has fallado, donde ha tenido compasión con tu vida. Pero a veces nosotros nos olvidamos de Él y la manera en la que reaccionamos es olvidándonos de la manera en la que Dios nos ha tratado a nosotros. Acuérdate de Él, acuérdate de Dios en lo que hablas. Y acordarnos de Dios en lo que hablamos también tiene mucho que ver con el tono que utilizamos. Hay personas que tienen un tono de voz que parece como muy sarcástico, como burlón, ¿verdad? O como que están enojados. Y nos justificamos en la frase de es que yo así soy, es que ¿qué hago? Pues yo así soy. Tienes que dejar de justificarte. Y si tú creciste con ideas y si a ti así te hablaron, déjame decirte pues qué triste, ¿verdad? Nadie enseñó a tus papás a ser papás. Pero tú hoy que estás escuchando y que el Señor ha llegado a tu vida, deja de justificarte. Y deja de decir, no, es que yo así crecí. Pues sí, así creciste, pero eso no quiere decir que tus hijos o que tu esposa tenga que seguir aguantando la manera en la que el tono que tú usas o la manera en la que tú te expresas. Decide cambiar y decide honrar a Dios en la manera en la que hablas y en cómo hablas, ¿verdad? Cómo te expresas. Honra a Dios a través de tus palabras. Ahora que tienes dientes, ahora que puedes hablar, porque esta es una descripción de probablemente cómo podemos terminar, ¿verdad? En nuestros días. Eclesiastés 12:4, acuérdate de Él antes de que las puertas de las oportunidades de la vida se cierren y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él en lo que escuchas.
¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué de eso que estás escuchando y que te estás alimentando, verdad? Que está alimentando tus pensamientos, tu corazón, o sea, es bueno. Tú vas en el coche manejando y hay una canción en el radio, ¿verdad? O no, a veces ni siquiera necesitas manejar, a veces en tu casa tus vecinos tienen la música a todo lo que dan. Y aunque tú no fuiste intencional en poner una canción, alguien más la puso y se te quedó. O alguna frase, o algún, el tono, ¿verdad? Y a veces la andamos repitiendo y dices, ay, no, ¿por qué ando cantando eso, verdad? O ¿por qué estoy acordándome de eso? Porque todos nuestros sentidos tienen la capacidad para que nosotros podamos absorber lo que a través de ellos podemos percibir. Si tú estás escuchando cosas que están alimentando tu enojo o que están alimentando, no sé, la herida que tienes en tu corazón, tú así vas a caminar desde ese sentimiento, ¿verdad? Porque lo que escuchamos tiene un poder muy fuerte para hacerlo realidad en nuestros pensamientos y por lo tanto en nuestras acciones. ¿Qué es lo que estás escuchando? A lo mejor a través en tu trabajo, ¿verdad? Lo que tú estás escuchando, pues es puro chisme o puras palabras que no son agradables delante en los ojos de Dios. Y de eso es lo que tú te alimentas. Esas son tu alimento, ¿verdad? Y no estás honrando a Dios, no te estás acordando de Dios a través de lo que estás escuchando. Pero también algo que podemos ver de este versículo es que el sentido auditivo, ¿verdad? De la audición, es algo que definitivamente se va perdiendo. O sea, yo cada vez más, mi papá no siento que es grande, o sea, pues tiene 56 o 57, más o menos por ahí. Y cada vez le tengo que gritar más, ¿verdad? Porque, ¿qué, hija? Y yo, que no sé qué, ¿verdad? Y esa ha sido una realidad. O sea, porque conforme va creciendo él, pues hay que alzar un poquito más la voz para que escuche, porque con la edad se va perdiendo en la audición. Mi abuela, su mamá, utiliza unos aparatos para escuchar. Y a mí me da una risa porque quién sabe si será coincidencia o qué, pero a veces se escucha lo que no tiene que escuchar y no escucha lo que queremos que escuche, porque a veces así son los abuelitos, ¿verdad? Entonces, hay personas que tenemos muy bien nuestro sentido de la audición, pero no sabemos escuchar. Alguien nos está platicando de, no, sí, mira, ¿qué crees? Que el cielo azul, y tú ya interrumpiste y dijiste, sí, azul es mi color favorito, a mí me encanta, y ya desviaste la conversación a tu manera y no terminaste de escuchar lo que la otra persona quería decir. A veces tus hijos te quieren explicar algo y tú ya los interrumpiste porque tú ya entendiste la idea completa y no es cierto, no la has entendido, simplemente no sabes escuchar. O ya te quedaste con una idea y de ahí no te sacan porque no terminaste de escuchar la idea. Dios quiere que aprendamos a escuchar. Uno de mis primos hablaba mucho y decía, es que Dios me dio esta boquita para hablar. Cuando la mamá le decía, ya, hijo, guarda silencio un ratito, ¿verdad? A veces sí queremos, pues es que Dios nos dio 2 oídos para escuchar más, ¿verdad? Y una boca para hablar menos a veces. Necesitas aprender a escuchar y acordarte de Dios cuando alguien quiere ser escuchado. Hay personas que necesitan ser escuchadas. Hay mamás que necesitan ser escuchadas por sus hijos. Hay esposas o esposos que necesitan ser escuchados por su pareja. Tienes que prestar atención a momentos, a esos tiempos, porque para el Señor es importante tu familia, tus amigos, tus jefes, para Él es importante la humanidad. Y con esa importancia tienes que tratar a los hijos de Dios, ¿verdad? A la humanidad. ¿Cómo estás escuchando? ¿Sabes escuchar? ¿Te acuerdas de Dios cuando alguien se acerca contigo y quiere ser escuchado? ¿Estás escuchando a tu familia? ¿Estás escuchando a tus compañeros de trabajo? El Señor desea que te acuerdes de Él cuando alguien habla. Y cuando alguien te habla directamente a ti para que escuches y lo honres a Él. Eclesiastés 12:5
Dice, acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y se pierda el apetito. Acuérdate de Él a donde quiera que vayas. Nuestras piernas, nuestros pies, nos ayudan a trasladarnos de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Qué lugares estamos yendo? ¿Nos estamos acordando de Dios en nuestra casa, con nuestra familia, en el gimnasio, en los que van al gimnasio, en el trabajo, en la escuela? ¿Honras a Dios en los lugares que pisan tus pies? ¿A los lugares a donde vas, Dios está? Y bueno, dices, ay, sí, claro, pues Dios está en todos lados, ¿verdad? Pero ¿estás agradando a Dios a los lugares donde tú estás visitando y con lo que tú estás haciendo? Acuérdate de Él a los lugares donde tú vas. Eclesiastés 12:5 también dice, acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Acuérdate de Él en situaciones que involucran a otras personas. ¿Cuántos hemos escuchado esto, verdad? En estos últimos años siento que fuimos más sensibles a la pérdida de alguien. Siempre ha dolido la muerte, pero estos últimos años que fuimos pues muy azotados por diferentes pérdidas, hemos escuchado esta frase de decir, pero ¿y cómo? Pero si yo lo vi ayer, pero si la semana pasada, pero si el domingo vino a la iglesia y como que ya hoy ya no está, ¿verdad? Porque así es la vida y así es la muerte. No, nada podemos hacer para que una vida llegue, literal cada vida es un milagro, pero tampoco nada podemos hacer para que un ser amado no muera, porque así es. La muerte es repentina y llega cuando a veces no lo imaginamos, o a veces lo imaginas y no llega, ¿verdad? ¿Cuántas personas que están tan enfermas y que decimos, ya, así fue con mi abuelo, el papá de mi papá, no, ahora sí, todos nos despedíamos y mi abuelo se reponía y así fue. Entonces, cuando realmente pasó no lo creíamos porque había salido de muchas. Y el que Dios nos ponga a través de Eclesiastés, acuérdate de Él antes de que falte poco tiempo para llegar a la tumba, es porque Él desea que antes de que sea tu último día, tú hayas vivido una vida que lo haya honrado, que donde tú te hayas acordado de Él, lo hayas tenido presente todo el tiempo. Y puse este punto de acuérdate de Él en situaciones que involucran a otras personas, porque no deseo que ninguno de nosotros pasemos por el remordimiento de decir, yo no me acordé de Dios en medio de esta situación con mi familia y permití que el orgullo no me llevara a pedir perdón y hoy vivo con remordimiento. Porque hoy Dios nos da el tiempo para poder hablar, para poder tener conversaciones incómodas, para poder escuchar. Y entonces es necesario que vayamos y arreglemos situaciones si es que hay alguna situación con alguien, alguna situación incómoda, algo que nos lastimó o bien nosotros lastimamos. Acuérdate de Dios antes de que te falte poco para llegar a la tumba. Arregla situaciones, no dejes nada inconcluso. Yo deseo que podamos vivir muchos años, pero hoy los que estamos aquí no sabemos qué va a pasar saliendo. Y a mí yo siempre he dicho, nunca me ha dado miedo a morirme, o sea, no, creo que como dice, ¿verdad? Morir es ganancia, ¿verdad? Y a mí no me da miedo morir, pero el pensar que alguien de mi familia va a morir, ay, eso me da cosa, ¿verdad? Como el enfrentar la vida sin alguien que amo. Pero no puedo hacer nada para detenerlo. Pero lo que sí puedo hacer es cómo voy a disfrutar mis días, cómo voy a disfrutar a mi familia, cómo voy a disfrutar a los que amo, con algo en mi corazón, con rencor en mi corazón, o teniendo conversaciones, honrando a Dios y acordándome de Él cada día, porque cada día es un milagro y cada día el Señor nos concede el privilegio
pues de despertar y de poder honrarlo durante las 24 horas de ese día. Yo quiero invitarte a que tú puedas acordarte de Dios las 24 horas de tu día, utilizando tus 5 sentidos. Lo que ves, te acuerdas de Dios con lo que ves, con lo que hablas, con lo que escuchas, con lo que haces. Acuérdate de Dios todo el tiempo con todo lo que eres. Y el versículo 5, igual de Eclesiastés 12, quiero que leas esta frase. Solamente son 5 palabras. Acuérdate de tu Creador ahora. Creador es el Dios del Génesis, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene autoridad sobre nuestra vida. Y tú tienes que reconocer a Dios como autoridad en tu vida y recordar que Él fue el que te formó y que Él desea que tú lo tengas presente a través de todo lo que haces y de todo lo que eres. Que honres a Dios en absolutamente todo, desde que te despiertas. Algo que hace mi suegra es que ella, si tú le mandas un mensaje muy temprano, no los ve porque ella como que abre su celular hasta después de cierto ratito que ya despertó, se toma su cafecito, lee su Biblia, y eso es algo que me gusta, ¿verdad? Que puedo aprender de ella. Porque muchas veces lo primero que hacemos es agarrar el celular, ¿verdad? Y nos desconectamos de que pues ese día fue un milagro. El milagro volvió a ocurrir, ¿verdad? Volvimos a despertar. Y ahí está Dios diciendo, hoy hay un día más de ti, donde quiero que disfrutes y que conozcas. Y el Señor está ahí ofreciéndonos cosas hermosas y Él desea que nosotros le correspondamos de la manera que honremos al Señor a través de lo que nosotros hacemos, desde nuestros pensamientos. Honra a Dios con tus pensamientos, que sea tu primer pensamiento. No lleves una doble vida. Sea alguien transparente, sea alguien vulnerable también, pero alguien que honre a Dios todo el tiempo. Sé intencional, que tu primer pensamiento sea Dios y hazlo parte de tu vida antes de comenzar tu día. Acuérdate de Dios en las mañanas, acuérdate de Dios antes de dormir, todo el tiempo. Y si algo pudiera rescatar de ese mensaje es esta frase. Acuérdate de Él ahora. No mañana ni pasado, porque puede ser demasiado tarde. Ahora. Y ese ahora nos tiene que llevar a vivir una vida que honre a Dios, siendo excelentes trabajadores, siendo unos esforzados, padres, hijos, el rol que ejerzas, siendo lo mejor que puedas hacer, porque honras a Dios y porque tienes a Dios presente ahora, en este momento.